Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Passant 6 minuts de les 9 del matí, és moment de saludar l'exministra, l'eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Bon día. ¿Qué tal? Muy buen día. Enseguida vamos con la cumbre de la OTAN y todo lo que ha dado de sí, pero antes me gustaría comentar con usted, como exministra de Igualdad, esta acumulación asfixiante de casos de violencia machista, 5 víctimas, 3 confirmadas, 2 presuntamente, 2 en investigación, en solo 48 horas. Bueno, evidentemente lo primero es mandar todo el apoyo y desear que puedan acceder al apoyo que merecen las familiares y seres queridos de las víctimas, y recordarles a todas las mujeres que el 016 es un teléfono que está a disposición de todas ellas y que atiende en diversos idiomas las 24 horas del día, y que es un canal seguro para ponerse en contacto, para pedir ayuda, y que al otro lado del teléfono van a encontrar mujeres, la mayoría muy especializadas, y que pueden ayudarlas. Evidentemente, sabemos siempre que los momentos de tanto el verano como las Navidades, los momentos en los que aumenta la convivencia, los momentos en los que las mujeres tienen más autonomía, son momentos de mayor riesgo, y eso tiene que hacernos a toda la sociedad estar alerta, pero especialmente a todas las instituciones, porque siempre podemos hacer algo con una mujer que está en una situación de violencia machista, y ante el más mínimo indicio lo que hay que hacer es no mirar para otro lado. Es mejor, ante el más mínimo indicio, siempre actuar, tender la mano y ofrecer a esa mujer acompañamiento, que sepa que no está sola, y si no sabemos dónde acudir, como digo, el 016 atiende a mujeres víctimas y también a cualquier persona de su entorno que pueda contactar para ayudarla. Entonces, este es un momento, como pasa casi siempre en los veranos, en Navidades, en momentos donde aumenta la convivencia, de vacaciones, donde aumenta la autonomía de las mujeres, donde cambian los planes. Es un momento de mayor riesgo y hay que estar más atentas. Lo tiene que estar toda la sociedad, pero especialmente las instituciones, porque acabar con la violencia machista es una cuestión de Estado y nos queremos vivas. Pero entonces, eso sigue fallando. Sigue fallando la parte institucional, es decir, la cobertura, porque muchas de estas mujeres, lo vamos explicando repetidamente, estaban en el sistema Biogen, habían contado a sus familiares que vivían, por ejemplo, una de ellas pegada, que dormía pegada a su teléfono móvil por miedo a su pareja. ¿Qué más se puede hacer y por qué se está fallando todavía en eso? Sí, yo creo que no debemos ser autocomplacientes, y así lo dijimos siempre cuando estábamos en el Ministerio. Es verdad que España ha avanzado en los últimos años en la lucha contra las violencias machistas y contra la violencia de género, pero efectivamente, mientras haya una sola mujer que esté en una situación de violencia machista, ya no en riesgo de asesinato o mientras haya una asesinada más, que por supuesto, sino mientras haya una mujer que esté viviendo en una situación de violencia machista, no podemos ser autocomplacientes y tenemos que seguir trabajando e imponiendo medidas. Una de las, yo creo, de las mejores decisiones que tomamos en el Ministerio en los años en los que estábamos allí fue, junto a las comunidades autónomas, decidir que cuando había repuntes de asesinatos machistas convocaríamos unos comités de crisis en los que podríamos ver caso a caso qué había fallado, porque efectivamente muchas veces las mujeres, aunque no acudan a los servicios especializados de atención a las víctimas de violencia machista, sí han tenido algún contacto con alguna institución que puede, si tiene los protocolos y la formación adecuada, detectar esos indicios. Por ejemplo, el médico de cabecera o los pediatras y las pediatras. Hay veces que el único momento en el que una mujer está fuera de la vigilancia de su agresor es cuando va al médico con sus hijos y con sus hijas. También en las escuelas hay muchas instituciones o servicios sociales donde a veces las mujeres acuden y hay algunos indicios que, con la adecuada formación y los protocolos adecuados, pueden ayudar a que desde esas instituciones se les tienda la mano a las mujeres y se les ayude a llegar a esos servicios especializados y a salir de las situaciones de violencia y a acompañarlas en ese proceso de forma adecuada. Quiero recordar que es que todas las mujeres tienen ese derecho, aunque no pongan denuncia. Las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia machista en España tienen derecho a la atención especializada, psicólogas especializadas, trabajadoras sociales, abogadas, pongan o no pongan denuncia. Y por tanto, efectivamente, si estamos viendo que todavía queda trabajo por hacer, esa es la prioridad, asegurar que las instituciones son capaces de llegar a todas las mujeres
de todas las formas posibles no solamente para evitar cualquier asesinato más, sino para ayudar a todas las mujeres y que no se sientan solas y que sepan que las instituciones son un lugar seguro. Así que sí, efectivamente, yo creo que reconociendo los avances es prioritario recordar que no hay que ser autocomplacientes y que tenemos que seguir mejorando en la capacidad, sobre todo, de detección precoz de las violencias y hacerlo hasta que todas estemos vivas. Claro, esto por la parte institucional. Luego tenemos la sociedad y la realidad es que los jóvenes cada vez son más negacionistas en este aspecto. Hoy en la SER estamos avanzando una encuesta, un informe que publica el Ministerio de Juventud y lo que dice es que uno de cada 4 jóvenes creen que es un invento ideológico esto de la violencia de género. Bueno, claro, cuando hay todos los días, desde las tribunas mediáticas, desde tribunas políticas, también vemos sectores reaccionarios del Poder Judicial oponiéndose activamente a los derechos feministas, cuando vemos que en tertulias de televisión en prime time pues hay tertulianos riéndose de las personas trans, de los derechos y de las leyes que permiten garantizar los derechos de las personas LGTBI, ridiculizando al feminismo, cuando tenemos un presidente del gobierno que dice el feminismo es incómodo, molesta a mis amigos de 40 y 50 años, pues lo extraño es que esa cifra no sea mayor. Y fíjate que pasan las dos cosas a la vez. Cuando hay una normalización y una legitimación de los discursos machistas o de los discursos de odio, pues entonces efectivamente hay mucha gente que puede pensar, pues si esto lo dice un político, o si esto lo dice un juez, o si esto lo dice un presentador de televisión, ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿Por qué no lo voy a pensar yo? Y hay mucho dinero puesto por especialmente los grupos de extrema derecha y los grupos más machistas y antifeministas para financiar esos discursos machistas, patriarcales, ¿no? de rechazo al movimiento feminista, pero a la vez que ocurre eso, también los datos demuestran que cada vez hay más mujeres jóvenes, más chicas, más mujeres jóvenes que están absolutamente comprometidas con su libertad, con sus derechos y que tienen mucho más incorporado de lo que lo teníamos mi generación o las generaciones anteriores, que su derecho a la libertad sexual o que su derecho a decidir sobre su propio cuerpo forma parte de sus derechos. Aunque este informe también dice que se duplica entre las chicas, este negacionismo, pasando del 6 al 13%. Sí, efectivamente, como te decía, cuando el discurso de odio y el discurso machista está normalizado en los principales medios de comunicación, en las tribunas políticas y en los principales espacios de poder de una sociedad, lo extraño es que siga habiendo gente que piense lo contrario. Y sin embargo, el movimiento feminista sigue siendo el movimiento con más capacidad de transformación y hay muchísimas más mujeres que en generaciones anteriores y muchísimas más mujeres jóvenes que tienen claro que ese es el camino, el de avanzar en derechos. Pero efectivamente, precisamente por eso, cuando a nosotras nos han dicho tantas veces que las feministas hemos ido demasiado lejos y que las feministas incomodamos y que ¿no? esos tiempos en los que hasta la progresía, no solo la derecha, también el Partido Socialista, estaban más preocupadas de esa izquierda que decían que hacía ruido, de esas feministas que tanto les incomodaban, que de parar a los golpistas y que de parar a la extrema derecha. Y nosotras siempre hemos dicho que el problema no es que las feministas hayamos ido demasiado lejos o que el feminismo esté destruyendo la vida de hombres inocentes, que aquí el problema sigue siendo que hay agresores, que hay violencia machista, que se nos intenta negar derechos y que cuando gana la extrema derecha o la derecha pues nos intentan primero ir a por el derecho al aborto, después ir a por el derecho a la libertad sexual y que efectivamente nosotras no podemos mirar para otro lado, que lejos de haber ido demasiado lejos, esto no ha hecho más que empezar. Quien va demasiado lejos todos los días es el machismo, es la violencia machista y nosotras tenemos que llegar todavía mucho más lejos, efectivamente. Señora Montero, ¿qué balance hace de la cumbre de la OTAN? Bueno, pues la realidad es que las élites europeas han puesto a Europa de rodillas ante Donald Trump y que esto es una decisión de una gravísima trascendencia porque vamos hacia una década o quizá más de guerras y también de duros recortes para pagar esas armas. Es un asalto a la soberanía de Europa. Ayer Trump vino a vender armas, a forrarse y llenar los bolsillos de su complejo militar industrial y Europa compró, Europa aceptó y ahora mismo estamos a las órdenes de Donald Trump. Lejos ha quedado ese discurso de que la OTAN y el rearme servían para defendernos de amenazas externas, ¿no? Todo ese discurso que ha reproducido el PP y también el PSOE, con el señor Borrell diciendo que Europa era una suerte de jardín europeo de derechos humanos, ¿no? Como con este
después de estar 2 años patrocinando un genocidio y apoyando un genocidio, todavía creer que Europa tiene alguna lección de derechos humanos que darle al mundo, y ese discurso, ¿no?, de que Europa era un jardín europeo y que todo eran amenazas y que el rearme y la OTAN servían para defendernos o para construir una suerte de autonomía estratégica. Es mentira. La OTAN y el rearme no sirven para protegernos, al contrario, nos están poniendo en un grave peligro porque nos están poniendo a las órdenes de Donald Trump y van a servir para hacer las guerras que Trump ordena, poniéndonos en un grave peligro porque ahora mismo Donald Trump y Estados Unidos, junto con Israel, son las dos principales amenazas para la seguridad de la humanidad, y después porque esa cifra que se ha firmado, que han firmado todos los países, el 5% del Producto Interior Bruto, pues implica desmantelar, destruir por completo el estado de bienestar. Entonces es una decisión criminal que va a implicar durísimos recortes, que el dinero de nuestros hospitales, de nuestras pensiones, así lo ha dicho el jefe de la OTAN, se va a dedicar a pagar armas. El 64% de las armas que compre Europa en estos años va a ir a parar ese dinero al complejo militar industrial estadounidense, es decir, la OTAN no sirve para protegernos, sirve para que Estados Unidos haga un negocio redondo y para que nosotros nos convirtamos, como digo, en una colonia, en una provincia de Estados Unidos a las órdenes de un fascista peligroso como es Donald Trump. Y es una muy mala noticia que Pedro Sánchez haya firmado ese acuerdo, porque lo que está comprometiendo es el bien más preciado que nos han dejado nuestras madres y nuestros abuelos con sus vidas y con sus luchas, que son los servicios públicos. Para llegar al 5% en los próximos 10 años se va a desmantelar, se va a destruir. Pero señora Montero, el presidente Sánchez lo que ha dicho es yo he firmado esto que dice que hay que llegar al 5%, pero nosotros en España nos quedaremos en el 2,1%. No será necesario llegar a ese 5%. Entiendo que ustedes no se lo creen esto. Bueno, yo no sé, me preguntaría y le preguntaría a la audiencia si alguien se puede creer que para cumplir los objetivos que ayer firmaron todos los países, alguien puede creerse que Alemania va a necesitar el 5% de su Producto Interior Bruto y España solo el 2%. Esto es la misma mentira que cuando el presidente del gobierno dice que no comercia armas con un Estado genocida, pero a día de hoy pues sigue comprando y vendiendo armas a Israel, y de hecho no solo lo sigue haciendo, sino que los datos demuestran que las relaciones militares entre el gobierno de España y el Estado terrorista de Israel son más fructíferas que nunca. Hay más relación que nunca desde el inicio del genocidio, o cuando estamos usando las bases militares, Estados Unidos está usando bases militares españolas para hacer esos ataques ilegales a Irán o para mandar fuerza militar a los genocidas. Es el mismo tipo de mentira a la que ya estamos demasiado acostumbradas por parte del presidente, pero la realidad es que Sánchez ha comprometido el 5% del Producto Interior Bruto de nuestro país en esta cumbre de la OTAN, igual que lo han hecho el resto de países, y que él mismo, el propio gobierno, más allá del ruido y del baile de cifras, lo que está diciendo es que se ha comprometido con los objetivos de la OTAN, es decir, que ha puesto a España de rodillas ante Donald Trump y que ha comprometido a España en esa alianza que es ahora mismo una alianza criminal que sirve para que el mayor peligro para la humanidad en este momento y para la paz en el mundo en este momento, que es Estados Unidos, pueda hacer sus guerras y se llenen los bolsillos, que es lo que al final le decía el jefe de la OTAN, Mark Rutte, a Donald Trump cuando le decía Europa va a pagar a lo grande. Bueno, pues Europa va a pagar a lo grande y España va a pagar a lo grande. Y el dinero para esas armas y el dinero para el complejo militar industrial estadounidense y para que los amigos de Trump se llenen los bolsillos y puedan hacer por el mundo guerras ilegales de la mano de los genocidas, de la mano de Israel, va a salir de nuestras pensiones, de nuestra sanidad. Pero señora Montero, entonces en un contexto como el actual, de amenazas reales como las que tenemos ¿no? en la geopolítica, ¿qué debería hacer España? ¿Salir de la OTAN y luego qué? ¿Tirar de su ejército para defenderse si realmente se llega a algún pues momento delicado? Yo creo que no podemos seguir ni un minuto más a las órdenes de la mayor amenaza para la paz mundial en este momento. Insisto en que durante estos años nos han dicho que el rearme y la OTAN servían para defendernos de amenazas externas, pero este compromiso que firma España y que firman todos los países de Europa con la OTAN se produce al mismo tiempo que Estados Unidos e Israel, dos potencias nucleares, están atacando ilegalmente a un tercer país, a Irán. Sí, pero yo me refiero, pero ustedes compran que estamos en un momento de amenaza. Eso sí que, esa lectura sí que la hacen ustedes. Y nosotros somos y estamos a las órdenes de las dos principales amenazas para la paz de la humanidad y para la paz en el mundo. Es un momento difícil, efectivamente, en el que los dueños del mundo están preguntando quién manda aquí,
pero lo que no puede pasar es que Europa esté a las órdenes de Donald Trump y de Netanyahu. Pero entonces, ¿qué habría que hacer? Para la humanidad. Desde nuestro punto de vista, ejército europeo, o sea, salir de la OTAN, un ejército europeo y dejar de ir de la mano de Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, la salida de la OTAN y revocar de inmediato la autorización de uso de las bases militares españolas, que son soberanas de España, a Estados Unidos para esos ataques ilegales, porque es cuando Estados Unidos utiliza bases militares españolas para esos ataques ilegales, nos está convirtiendo en un objetivo. Y España tiene muy vivo, y Cataluña, en su recuerdo, lo que significó Irak, lo que significó esa foto de las Azores, lo que significó una guerra ilegal por petróleo y que las consecuencias de esas guerras las pagan los pueblos. La gente en nuestro país también recuerda con mucha claridad el 11M. Y este país, tanto Cataluña como España, son países de paz y son países del no a la guerra, que lo que queremos es construir paz. Entonces, sí, nosotras pensamos que hay que salir de la OTAN, nosotras pensamos que hay que impedir que Estados Unidos use bases militares en territorio español para hacer sus operaciones y sus guerras ilegales, y pensamos que hay que practicar un embargo total de armas a los genocidas. Pensamos que en este momento nos tenemos que alinear con los países que están defendiendo la paz y que se están enfrentando a Trump y se están enfrentando a esa dinámica de imposición de la ley del más fuerte. Sí, pensamos que este es el momento para ser valientes y defender ante el mundo la paz, no para ponerse a las órdenes de las dos principales amenazas para la paz en la humanidad. Es que dense cuenta de lo que es Estados Unidos. Es una potencia que es el único país en el mundo que se ha atrevido alguna vez en la historia a lanzar una bomba nuclear. Es un país que se ha dedicado a financiar y patrocinar decenas de golpes de Estado en América Latina para que América Latina sea un patio trasero, que tiene impuesto un embargo criminal contra Cuba desde hace décadas para que también Cuba sea su patio trasero, que ha financiado grupos terroristas en Oriente Medio. Es la principal amenaza en este momento para la paz en el mundo. Nosotras no podemos estar a sus órdenes. Es que nos pone en peligro estar a sus órdenes. Para ir avanzando, ¿cuál es su relación ahora mismo con Pedro Sánchez, con el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Mantienen alguna vía de comunicación abierta? Nuestra distancia con el gobierno es cada vez mayor precisamente por estas decisiones, ¿no? Yo creo que nadie ha votado a Sánchez para que se comprometa con una alianza criminal y para que asalte la soberanía de nuestro país poniéndonos a las órdenes de Donald Trump. Nosotras no estamos de acuerdo con el rearme, no estamos de acuerdo con el envío de armas. Nosotras creemos que el gobierno de España debería defender la paz y tampoco estamos de acuerdo con esta consecuencia directa de apostar por el rearme y por la complicidad con el genocidio, que es que se va a desmantelar el estado de bienestar y se van a desmantelar los servicios públicos en nuestro país. Por supuesto que canales de comunicación siempre hay, pero nuestra distancia con este gobierno es cada vez mayor porque está haciendo todo lo contrario para lo que fue elegido, y nosotras pensamos que precisamente estos meses, sumado ahora a ese grave caso de corrupción que ha aparecido en el seno del Partido Socialista, demuestran que el Partido Socialista es más parte del problema que parte de la solución, y que el gran problema que tiene España es el bipartidismo y la estructura de poder monárquica, corrupta, que sostiene el bipartidismo, que tiene la corrupción como forma de gobierno, pero que además en los momentos difíciles, igual que en la crisis del 2008 se plegaron a los intereses de las élites haciendo PP y PSOE una gran coalición de austeridad, en este momento están repitiendo la misma operación. El bipartidismo en los momentos difíciles se pone siempre del lado de las élites. Es decir, ¿ustedes creen que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno corrupto? El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno de corrupción, de bipartidismo, es un gobierno de rearme. Lo digo porque ustedes formaron parte de ese gobierno también. De hecho, usted compartió Consejo de Ministros con José Luis Ábalos. Ambos fueron ministros de Pedro Sánchez a la vez. Sí, y nos echaron precisamente por demostrar que se podía gobernar de otra manera. Y yo creo que, de hecho, estos días están demostrando que precisamente el gran error de los últimos años por parte de los sectores progresistas del poder en España ha sido estar más preocupados de acabar con la izquierda que hacía ruido, con las feministas que íbamos demasiado lejos y molestábamos a los amigos de 40 y 50 años del presidente, que con acabar con los golpistas. El Partido Socialista, cuando vino la ofensiva judicial y mediática reaccionaria contra el derecho a la libertad sexual y contra los derechos feministas, en lugar de defender los derechos feministas, lo que hizo fue darle la mano a esa ofensiva reaccionaria y pactar con el PP una reforma de la ley solo sí es sí. Dieron la mano a los reaccionarios y los reaccionarios les han cogido el brazo. Y hoy tienen imputado al fiscal general del Estado y van de camino de decidir si imputan o no al ministro de Justicia del Gobierno. Porque a los golpistas, cuando les das la mano, no te dejan en paz, te cogen el brazo. Y yo creo que precisamente
estos meses están demostrando que ha sido un gran error de los sectores progresistas en nuestro país es pasar más tiempo los últimos años preocupados de acabar con la izquierda y con las feministas que de hacer frente a la verdadera amenaza a la democracia, que es la derecha y la extrema derecha. ¿Cuánta cuerda le dan a esta legislatura? Nosotras ya hemos dicho que pensamos que esta legislatura está completamente muerta en términos políticos, porque es incapaz este gobierno, comprometiéndose con el rearme, comprometiéndose con Donald Trump y entregando nuestra soberanía a los Estados Unidos y a la OTAN, con esa complicidad insistente con el genocidio y esa hipocresía criminal de decir que no están comerciando armas mientras les siguen haciendo llegar armas a los genocidas durante estos 2 años. Es imposible que España y Cataluña también sigan el camino que nosotras pensamos que tenemos que seguir, que es un camino progresista, plurinacional, democrático. Vale, feminista. si la legislatura está agotada, entonces, ¿cuál cree usted que debería ser la fórmula? No sé si creen que Pedro Sánchez debe caer a un riesgo que eso abra las puertas de Moncloa a un gobierno del PP con la extrema derecha, y si, según ustedes, la salida debería pasar, por ejemplo, por una dimisión de Pedro Sánchez sin adelanto electoral. Si creen que sí, que hay que adelantar elecciones, no sé cómo lo ve usted. Sí, mire, en este país el único partido que ha facilitado un gobierno del PP ha sido el Partido Socialista. Quien le ha abierto la puerta a la derecha y a un gobierno de la derecha desde los sectores progresistas, el único partido que lo ha hecho ha sido el Partido Socialista. Nosotras pensamos que en España el bipartidismo es el problema y que lo que hay que hacer es construir la alternativa. Pero ¿cuál es la fórmula? ¿Con qué fórmula debería terminarse esa legislatura? ¿Una dimisión de Pedro Sánchez y una propuesta de un candidato alternativo del PSOE? ¿Ustedes estarían por votar un candidato alternativo a propuesta del PSOE para seguir tirando los 2 años que quedan de legislatura, por ejemplo? Nosotras creemos que las soluciones a los problemas que tenemos, vivienda, paz, pasan por construir una alternativa al bipartidismo. Creemos que el Partido Sí, Socialista... pero no me está contestando, señora Montero. Yo le pregunto si usted cree que el país debe ir a elecciones, o si cree que Pedro Sánchez debe dimitir, o si cree que Pedro Sánchez debe dimitir o proponer a un candidato alternativo. Entre estas 3 opciones, ¿ustedes cuáles creen que es la salida? Es que esa es una decisión que solo le corresponde al presidente del gobierno, porque él mismo, antes incluso de conocerse este caso de corrupción, ya había dejado claro que él va a tirar sin apoyo del Parlamento, con o sin presupuestos, con o sin apoyo de grupos parlamentarios. Es decir, eso es una decisión que no depende de nosotras. Pero pueden tener una opinión al respecto, es decir, pueden preferir una cosa que otra. O sea, pueden preferir que el PSOE proponga un candidato alternativo. No sé si esa sería una fórmula a explorar, si ustedes verían bien poder votar a un candidato alternativo a la presidencia del gobierno propuesto por el PSOE, o eso es una vía que ni plantearían. Si le estoy diciendo que creo que el Partido Socialista es parte del problema y no de la solución, y que creo que lo que hay que hacer es construir una alternativa, que creo que España y Cataluña pueden volver a expresar una mayoría feminista, plurinacional, progresista, pero que no puede ser bajo el liderazgo del Partido Socialista que se siga dando ese proceso, porque el Partido Socialista ha demostrado ser más parte del problema que parte de la solución. Nosotras, en cualquiera de los 3 escenarios que usted está poniendo encima de la mesa, vamos a dedicarnos a construir una alternativa al bipartidismo, porque hemos demostrado que cuando en España y en Cataluña existe una izquierda fuerte, entonces pueden pasar en España y en Cataluña cosas que el bipartidismo no quiere que pasen. Y que en cualquiera de esos 3 escenarios nosotras vamos a intentar que en España y en Cataluña se siga expresando una mayoría progresista, feminista y plurinacional, pero que el liderazgo institucional de ese proceso político no lo puede tener más el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha demostrado ser más de lo mismo. Y aunque se quiera presentar como un freno para la derecha y para la extrema derecha, en realidad para lo que ha sido un freno todos estos años es para los avances sociales. Así que no, en cualquiera de esos 3 escenarios, siendo que no es una decisión que dependa de nosotras, depende en exclusiva del presidente, a lo que nos vamos a dedicar es a construir una alternativa de paz, de justicia social y de derechos, que es lo que hemos demostrado que se puede hacer, pero que precisamente por eso hemos pagado un gran coste político, porque el bipartidismo ha intentado que no suceda. Entiendo que estarían más cómodos entonces con un avance electoral. No sé si llegado a ese punto, o sean cuando sean las elecciones, en 2027 cuando tocarían, o anticipadas, si llegados a ese punto, teniendo en cuenta que está en riesgo la mayoría progresista, se plantearían volver a una coalición electoral con Sumar. Yo creo que la tarea es política. Cuando en España la izquierda ha estado fuerte, han pasado cosas que el poder económico, que el bipartidismo nos decía que eran imposibles, como subir el salario mínimo, aprobar una ley trans, aprobar una ley de vivienda, que aunque sean cosas insuficientes, son medidas que nos van acercando a resolver los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Entonces, si la tarea política está hecha, si la izquierda está fuerte en España y en Cataluña, las alianzas electorales van a caer por su propio peso. Por lo tanto, es una posibilidad.
es una posibilidad que exista una candidatura, eso es lo que nosotras vamos a trabajar con todos nuestros esfuerzos, de paz, de justicia social, feminista, plurinacional y que pretenda tener el liderazgo de una mayor democratización de las estructuras de poder en España y un avance en derechos, que es lo que el bipartidismo ha intentado frenar todos estos años. Si esa tarea política está hecha, de verdad, las alianzas entre partidos, digamos, van a caer por su propio peso. ¿Hay conversaciones en ese sentido con Sumar? Ahora mismo yo creo que con quien hay que conversar es con la gente que tiene que estar dispuesta a no resignarse, a no comprar ese discurso que nos está intentando vender el bipartidismo, tanto el PSOE como el PP, diciéndonos que no hay alternativa, tienes que conformarte, elegir entre la corrupción del PP o la del PSOE, el rearme del PP o el del PSOE, la complicidad con el genocidio de unos o de otros, y tienes que elegir entre lo malo y lo peor. La conversación ahora es con la gente, para que recuerden lo que ha pasado en estos años, que es que cuando se ha apostado, cuando la gente se ha organizado y ha apostado porque haya una izquierda fuerte y un movimiento feminista fuerte, en España han pasado cosas que ni PP ni PSOE querían que pasasen, como la ley trans o la ley solo sí es sí, o la ley de vivienda o la subida del salario mínimo o el tope al gas. Y que eso es lo que tenemos que volver a conseguir, que ocurra en España y en Cataluña. Una alternativa fuerte al bipartidismo que consiga que en España y en Cataluña pasen cosas que son buenas para la gente, pero que el bipartidismo no quiere que pasen. ¿Usted le tenía visto a Koldo García? Como que sí le tenía visto. Bueno, era asesor del ministro José Luis Ábalos y compartieron gobierno. Si le tenía visto en el día a día, si sabía del personaje. No, a Ábalos más, a Koldo no sé si nos lo hemos encontrado alguna vez, la verdad, no lo sé, pero en todo caso yo creo que este no es un problema de manzanas podridas o de personas concretas. En realidad, si se han podido organizar esta trama corrupta, no es solo porque haya corruptores y personas que se aceptan, ¿no?, que aceptan esa corrupción. Es sobre todo porque esas personas ocupaban una posición determinada en el Partido Socialista, que era la Secretaría de Organización. Es decir, esto no es un problema de manzanas podridas, es una cuestión estructural. Si no hubiesen estado en la Secretaría de Organización y no hubiesen tenido acceso a poder hablar con cualquier federación del Partido Socialista o con cualquier gobierno local o autonómico, esto no habría podido ocurrir, ¿no? No habría sido posible. Y también, por supuesto, contacto con las estructuras de gobierno a nivel estatal, que es donde se pueden manejar los contratos públicos. Entonces, la desgracia es que la corrupción no es una cuestión de manzanas podridas, es la forma de gobierno del bipartidismo. Es una cuestión estructural y precisamente por eso no vamos a poder acabar con la corrupción, que yo sí creo que es posible. No creo en eso que dice el presidente de que la corrupción cero es imposible, pero efectivamente es una tarea difícil acabar con ella porque la corrupción forma parte de la estructura de poder en España. Y para acabar con la corrupción tenemos que acabar con esa estructura de poder que está sostenida por una monarquía igualmente corrupta y que ha hecho también dinero de esa corrupción, y con todo un sistema articulado de poderes empresariales que obtienen contratos públicos a cambio de mordidas y de políticos a los que se compran del bipartidismo. Sé que se tiene que marchar, así que déjeme hacerle las dos últimas preguntas. Una es, a raíz del caso Koldo y de las conversaciones grabadas donde se repartían prostitutas, el PSOE está intentando acelerar la ley para abolir la prostitución, pretenden presentar el proyecto en septiembre. Llevan años intentándolo, de hecho ya cuando usted estaba en el gobierno. Mira, yo creo que las feministas del Partido Socialista ni ellas mismas se creen que si no han conseguido acabar con esa realidad, la de los puteros en su propia organización, puedan hacerlo con este tipo de ley abolicionista. Abolición significa papeles para todas, algo a lo que el Partido Socialista siempre se ha negado. Abolición significa derecho a la vivienda, abolición significa derechos laborales, abolición significa derechos sociales. Si realmente queremos abolir la prostitución, tenemos que hacer todas esas cosas a las que el Partido Socialista siempre se ha negado. La abolición de la prostitución no se consigue con reformas en el Código Penal, que por otra parte estuvimos a punto de conseguir incorporar en la ley solo sí es sí, con el acuerdo de todos los grupos de la mayoría de investidura, y que fue el Partido Socialista el que bloqueó que ese acuerdo para volver a incorporar la tercería locativa al Código Penal fuese posible. Estaban de acuerdo todos los grupos de la investidura y quien acabó con esa posibilidad fue el Partido Socialista, que se opuso y que gracias a ello se impidió que la tercería locativa volviese a estar en el Código Penal después de que en el 95 el propio Partido Socialista la hubiese sacado. ¿Puede explicar para los oyentes que no sepan de qué se trata esta locativa? Sí, la tercería locativa consiste, es un tipo de figura penal
que persigue algo que también nos pide que hagamos el Comité CEDAW, por ejemplo, que es perseguir la explotación de la prostitución ajena, el lucro y sobre todo la explotación, más que el lucro, la explotación de la prostitución ajena. Es decir, que se penalice a aquellas personas que están explotando a otras personas y vulnerando con esa explotación un derecho fundamental de las mujeres, que es el derecho a la libertad sexual. Esta es una figura que estaba incorporada en el Código Penal español, que en el 95 el Partido Socialista lo saca y que nosotras somos partidarias de recuperar, así lo intentamos en el Ministerio. Pero en todo caso, digamos, fuera de esta bajada más a lo concreto de las propuestas que se podrían hacer en términos penales, lo que es evidente es que abolir la prostitución tiene mucho más que ver con asegurar papeles para todas, tiene más que ver con dar derecho y garantizar el derecho a la vivienda, con garantizar derecho a derechos laborales, formación, educación, derechos sociales, protección para los hijos e hijas de esas mujeres que están en contextos de prostitución. Ahora que me habla de papeles para todos, sabemos que estuvieron negociando o en conversaciones con Junts para reescribir el preámbulo de la proposición de ley que entraron el PSOE y Junts en su día para delegar las competencias en inmigración. ¿Hay algún avance sobre eso? No, nunca hemos estado en conversaciones porque nosotras no vamos a aceptar ninguna ley racista y así lo hemos dicho. No hemos conversado sobre ello. Lo que sí querríamos es, por supuesto, que haya, como han pedido insistentemente colectivos sociales antirracistas, es que haya una regularización ya de las personas migrantes y efectivamente esto es algo que también tiene un marcado carácter de género y que beneficiaría especialmente a muchísimas mujeres, a miles de mujeres que están en una situación de verdadera precariedad porque en los papeles es una primera barrera al acceso a los demás derechos. Entonces, pues esto sería algo verdaderamente importante para garantizar los derechos más fundamentales de miles de personas que viven en nuestro país y que ahora mismo no pueden acceder a derechos por una situación que es administrativa, que es no tener papeles. Y esa regularización ya sí vamos a trabajar insistentemente para que pueda ser una realidad en nuestro país, aunque de nuevo encuentre la barrera de siempre, la del bipartidismo. Ni PSOE ni PP quieren que esto ocurra y nosotras vamos a trabajar para que, como hemos hecho siempre, pues las cosas que el bipartidismo no quiere se hagan posibles y haya una regularización. Ahora sí, la última. ¿Cree que Puigdemont debe poder volver libremente en aplicación de la ley de amnistía? Por supuesto que sí. Vaya, se nos ha cortado. Si puede recuperar la respuesta, señora Montero. Sí, he dicho que por supuesto que sí. De acuerdo. Es que se había cortado justo en ese momento. Sí, por supuesto que sí. Sí, aquí el problema yo creo tiene más que ver con que existen unos sectores golpistas en el Poder Judicial que le están haciendo la guerra sucia a la democracia desde hace mucho tiempo y que han ido a por los independentistas, a por las feministas, a por los antifascistas, a por Podemos y que están haciéndole la pregunta a la sociedad española de quién manda aquí y diciendo sí, ustedes pueden formalmente votar cada 4 años, pero en realidad quien tiene el poder soy yo y yo soy el que va a decidir qué leyes de las que vota libremente el Poder Legislativo se pueden aplicar en España y cuáles no. Es decir, atacando a la separación de poderes y vulnerando un principio fundamental del Estado de Derecho, que es que quien legisla es el legislador, es decir, las Cortes Generales en nuestro país. Y yo creo que esa guerra sucia a la democracia que le están haciendo sectores golpistas del Poder Judicial, en Cataluña la conocéis muy bien, nosotras desde Podemos y las feministas también la conocen muy bien y la conocemos muy bien. Y lo que tenemos que hacer como tarea urgente es trabajar para democratizar el Estado. Las cosas del poder también son cosas del comer y hay que trabajar para que esos golpistas no le puedan seguir haciendo tanto daño a la democracia y para que se respete la voluntad del Parlamento. Y si el Parlamento ha votado una ley de amnistía, que esa ley se pueda aplicar tal y como así lo ha decidido el legislador, que es quien decide qué leyes se aplican en nuestro país. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, exministra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, buenos días. Adeu. Aquí